Si quieres estar al tanto de cada vez que subo un videoblog, un top o algún video de datos curiosos, no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido. Hoy voy a hablar de un personaje que seguro conocen. Así es, hoy voy a hablar de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Pontes y Blancos. Ok, ya hablando en serio, para ningún hispanohablante es desconocido el nombre de Simón Bolívar, en especial para los que nacimos en Perú, Ecuador, Panamá, Bolivia, Colombia y Venezuela, que fueron países donde este personaje tuvo una gran influencia histórica. Pero, ¿por qué menciono a este man que murió hace ya casi 190 años? Bueno, por su más reciente adaptación, Bolívar, una lucha admirable, estrenada en 2019 para Netflix y escrita por Juana Uribe, quien fue anteriormente productora de la serie de Pablo Escobar, El Patrón del Mal, y producida por Caracol Televisión. Y... ¡wow! Más allá del chiste, lo cierto es que la serie es muy buena. Pero ojo, esta serie no surgió porque un carajo con plata dijo: sí, marico, me quedé sin ideas. Y como Netflix es lo que está dando plata, pues me voy a hacer una serie de un personaje al que solamente le falta una versión de anime. Ah, no, pero ya existe una versión de anime de Bolívar. Muchachos, no vean Bolívar el héroe, ¡es horrible! ¡Ah! Ok, pero no nos desviemos. Algo importante que les tengo que mencionar es el contexto en el cual surge esta serie. Y es que en general las adaptaciones audiovisuales de Bolívar no son algo precisamente bueno. Más allá de que se puede resaltar algo positivo sobre algunas, lo cierto es que la mayoría comete un error fundamental. Y es mostrar a Bolívar como si fuera Jesús encarnado en la tierra. Que de cierto modo fue la imagen que fuimos construyendo del Libertador a lo largo de los años. Más aún con la llegada de estos imbéciles al poder en Venezuela. Porque estemos claros, a menos que te guste la historia, la imagen superficial y por encima que tenemos de Simón Bolívar es algo así. Este pana nació en Caracas en una familia con plata. Su maestro fue Simón Rodríguez. Viajó a Europa y se volvió una persona muy inteligente. Un machete básicamente. Se casó, enviudó, juró en el Monte Sacro junto a Simón Rodríguez, peleó muchas batallas de las cuales generalmente no nos acordamos menos de la mitad. Fue presidente, dictador, fundó la Gran Colombia y murió de tuberculosis. Y 200 años después los chavistas le hicieron un reboot bastante feo. Fin. Y si bien Simón Bolívar tiene muchos méritos por sus acciones, no hay que olvidar que él también era un ser humano, que cometía errores. Además que él tuvo que pasar por un largo camino para llegar hasta donde estaba, y generalmente no conocemos tanto de ese largo camino. Podríamos decir que las primeras producciones que marcaron un antes y un después en esta tendencia fueron Bolívar, el hombre de las dificultades, protagonizada por Roque Valero, y Libertador, protagonizada por Edgar Ramírez. Sobre la primera, he de decir que aunque Roque Valero no me simpatiza mucho por ciertas razones que no quiero mencionar, lo cierto es que la película y su interpretación es bastante buena. Y lograron lo que su director, Luis Alberto Lamata, quería lograr. Mira, yo creo que de lo que se trata es de ser sincero con el Bolívar que quería presentar. Yo primero quería un Bolívar que estuviera lejos del bronce, que estuviera lejos de la estatua, que no fuera solemne. No es un Bolívar porque yo tenga una veneración vacía, no, es un Bolívar al que le tengo una sincera admiración como un ser humano interesante, apasionante. A mí me parecía que era imposible contar a Bolívar si tú no lo contabas en algunos momentos con humor. Era un venezolano. Los venezolanos no nos podemos contar sin humor. Por cierto, ¿soy el único que piensa que el Bolívar de Roque Valero se parece a Tony Stark? Cosas para pensar. Lo mismo en el caso de Libertador. La actuación de Edgar Ramírez es muy buena. Te pone de cierto modo en los zapatos de un Simón Bolívar más humano y te hace sentir su dolor, sus dificultades, su travesía y los problemas internos que posteriormente tendría. Y además es Edgar Ramírez, no jodan. El carajo estuvo en una película en Netflix con Will Smith. ¿Qué más quieren? Puro talento nacional. El caso es que estas dos películas establecerían un antes y un después en cómo se tomaba la imagen del Libertador para adaptaciones audiovisuales, ya que resultaban ser representaciones de Bolívar con las que la gente no solo empatizaba más, sino además que eran versiones más interesantes por todo lo que ya mencionamos anteriormente. Y con todo esto llegamos al 2019, donde Netflix estrenó la serie Bolívar, y en mi opinión hicieron un muy buen trabajo. Para explicar por qué voy a dividirlo en lo bueno y lo malo de la serie. No indagaré en cada capítulo porque se me haría muy largo el video, pero sí especificaré algunos momentos y personajes puntuales que me permitan explicar mi punto. Y sí, este video contiene spoilers, así que le recomiendo discreción. Aunque bueno, ¿qué tantos spoilers te vas a hacer? ¡Ey! ¡Spoiler alert! Bolívar se muere al final de la serie. Empecemos. Para empezar está el hecho de que es una serie. Eso ayuda muchísimo. Ok, me explico. Contar 40 años de historia en cuestión de 1 hora y media es complicado.
Aunque El Libertador, por ejemplo, es una buena película, tiene que resumir mucho de sus acontecimientos para hacer avanzar la película. Y no está mal esto en sí, de hecho, me parece algo necesario para esta ocasión, pero no terminas de asimilar todo lo que pasó de forma cronológica. Por ende, los 60 capítulos permiten crear un buen desarrollo de toda la historia, en especial de la tercera etapa que nos muestran de Bolívar adulto, protagonizado por Luis Jerónimo Abreu, donde ocurren hechos fundamentales en la historia de la independencia que es importantísimo entenderlos para no perder el hilo, y en este caso lo desarrollan muy bien. Punto número 2. Estilo novelesco bien acertado. Miren, la verdad yo no soy el más grande fan de las telenovelas. Lo cierto es que no es un género que yo particularmente disfrute, menos aún cuando los canales más importantes de los países latinoamericanos intentan darte novelas a todo momento. Sin embargo, para Bolívar queda muy bien, ya que si te pones a pensar en cuestiones como el hecho de que la infidelidad en esa época era algo de lo más normal, o que casi todos los matrimonios eran arreglados, o el hecho de que la muerte, ya fuera por enfermedad o por guerra, era algo de lo más común, o el hecho de que parte importante de la historia era sustentar casos como el de Manuelita Sáenz o Nicolasa, me parece genial, muy acertado la verdad. Y hablando de Manuelita, punto número 3, Manuelita Tejadoro. Miren, no me importa si este personaje está basado en próceres o personajes reales, es la forma en la que se nos presentan estos personajes. Por ejemplo, en Libertador, Manuelita Sáenz, aunque se nos muestra como una mujer fuerte, no se nos profundiza en por qué es así. Sí, se nos muestra cómo se enfrentó a las personas que querían asesinar a Bolívar, pero en la película no hay tanto desarrollo por la misma razón que mencioné anteriormente. Pareciera que solo está ahí para que entendamos lo de Libertadora, el Libertador. En cambio acá, sí, es la Libertadora del Libertador. Aquí sí se nos muestra bien un desarrollo de personalidad muy bien elaborado y una evolución coherente, que volvemos a lo mismo, desarrollado en muchos capítulos, pero igual muy bien desarrollado. Y esta presentación de Manuelita es el perfecto ejemplo de cómo presentar correctamente a un personaje femenino, empoderado e independiente. Porque más allá de su relación con Bolívar, la tipa en la serie establece su lugar como un gran personaje. Tiene sus méritos, pone en su lugar a cuanto estúpido le intenta sabotear la vida, como lo demostró el día de su boda. Tiene carácter, y por eso logró jamonearse al tipo más deseado y respetado de la Colombia del siglo XIX. ¿Y qué les puedo decir? Incluso me hace sentir orgulloso de llevarle en mi pasaporte. Sí, qué de pinga. Y bueno, nada, Janine Nadan es hermosa, por Dios. Pasando a aspectos más técnicos, la serie, aunque no destaque tanto como las producciones cinematográficas, demostró que con ideas simples a nivel compositivo puedes lograr mucho. A veces, un plano con una iluminación relativamente neutral o una puesta en escena sencilla resulta llamativo y bello de observar solo por el encuadre que escogieron. En ocasiones, se la comen con los travelings y paneos, que deslumbran al espectador, y la construcción de los espacios está llevada al máximo. Y con construcción de espacio, no hablo necesariamente de construcción de sets, sino hablo de recrear espacios a través de elementos como el fuera de campo o encuadres más cerrados. Esto lo aprovecharon muchos en las escenas de batallas, dándole más énfasis al ritmo de la superposición de planos, que ya de por sí se veía bastante bien. Finalmente, quiero acotar que el agregado de historias alternas no resulta molesto en ningún momento, y realmente se siente que complementan los acontecimientos más importantes. No es una excusa para meter personajes que no se sabe si realmente existieron, sino que es una forma realmente de agregar y complementar a la historia, especialmente la tercera parte con el Bolívar adulto. Personajes como Marcela, Aponte o Julio tienen una evolución coherente y muy buena que, como digo, no estropea la trama principal. De hecho, en ocasiones, estas tramas resultan incluso más interesantes que el mismo Bolívar. No siempre, pero a veces. Súmele a esto la banda sonora, que es memorable. Y tienes una de las mejores series latinoamericanas del 2019. La presentación de la serie es buenísima, no me malentiendan, porque desde los primeros 5 minutos presentan lo que inicialmente se mostró en el tráiler, y se te deja la expectativa de cómo Bolívar va a llegar a donde llegó, y qué pasará después. Sin embargo, esta presentación me dejó un problema la primera vez que la vi, y ese problema es Luis Jerónimo Abreu. Sí, miren, antes de que vengan a quemarme la casa por esto que dije, aclaro. El tipo es buenísimo en su papel, uno de los mejores Simón Bolívar que se han hecho. El problema es su presentación inicial, porque aunque ahora ya sabemos que la serie es buena, en ese momento estábamos a la expectativa. Y quiero que me entiendan en lo siguiente. Cuando uno se imagina Simón Bolívar, se imagina esta imagen, y esta, y esta, y esta,
y bueno, si eres chavista, esta quizás. Por lo que ese Bolívar que presentaron al inicio en el llano es chocante a primera vista, teniendo en cuenta la imagen preconstruida que uno tiene del Libertador. Me sentí así viendo esto. I cleaned out the garage and lost 50 pounds. Ya después nos damos cuenta que al contrario lo construyeron muy bien y más bien nos terminamos familiarizando con su apariencia. Pero igual, esa primera presentación a más de uno quizá le resultó un tanto chocante. No mala, solo chocante. ¡Levántense! Vamos a domar a la naturaleza como tantas veces hicieron ustedes con el llano. Y ojo, aclaro, esto no quiere decir que los actores que recreen a un personaje real tienen que ser exactamente iguales. Ejemplos hay muchos de gente que ni se parece y hacen un muy buen trabajo. El comandante, Sarún de Layo, Mandela, figuras ocultas y así. Pero todo tiene un límite. Y Bolívar con unos cuantos personajes se pasa ese límite por el arco del triunfo. Y el mejor ejemplo de esto es Carlos Palacios, el tío de Simón Bolívar, que aparece en la primera y segunda parte de la historia y es interpretado por Álvaro Bayona, cuya interpretación es bastante buena, no digo que no, pero siempre que lo veía no sentía que estaba viendo al tío de Simón Bolívar, sino al pingüino. No, de pana, yo no entiendo si es el enfoque que le dieron a este hombre para interpretar al personaje o soy yo que quizás tengo algún prejuicio, no sé, hacia las personas que vivían en esa época. Pero man, este tipo de pana se parece al pingüino. No aparece Batman en esta vaina porque es el siglo XIX. Claro, también tratando de buscar imágenes de Carlos Palacios no encontré una imagen concreta. Quizás por eso se tomaron una licencia creativa y crearon esta imagen del tío de Simón Bolívar. Pero, oye, en serio. Mi segundo problema viene con algunas batallas que la verdad pensé que tendrían como más impacto y desarrollo en la serie y nada. Las mostraron como un flashback o con la voz en off de Olivin. De hecho, ¿se acuerdan algo que mencioné al inicio del video? Simón Rodríguez peleó muchas batallas de las cuales generalmente no nos acordamos menos de la mitad. Bueno, una de las que siempre, al menos aquí en Venezuela, nos acordamos es de la batalla de Carabobo. Miren, aunque hayan escuchado por ahí en algún acto de colegio cuando tenían 10 años, pero todos sabemos que fue la batalla de Carabobo, la conocemos aunque sea, y esta batalla, que para nosotros es tan simbólica y tan importante, simplemente aquí no salió, la mencionaron en un determinado momento y ya, no tuvo la relevancia como si le dieron la relevancia a la batalla de Cúcuta. Tenía muchas ganas de ver recreada la batalla de Carabobo, y al final me lo ponen simplemente como un recuerdo que pasó. Pero, ¿saben qué? Hay una cosa que realmente sí me dejó mal, porque a pesar de todos los errores que comenté anteriormente, la verdad esto no es algo que afecte significativamente la experiencia de ver la serie, pero sí hubo algo que me hizo mucho ruido y que la verdad no me gustó. ¿Qué pasó al final? Sí, ok, ya sabemos que nuestro senpai Bolívar se nos muere en Santa Marta a causa de tuberculosis. Perfecto, pero más allá de eso, ¿qué pasó con los otros personajes? ¿Qué fue de ellos? Del único que sabemos es del pintor Aponte, que aparece años después dando clases de pintura y enseñando el legado de Bolívar. Perfecto, me parece muy bien, pero ¿y el resto? No sabemos qué pasó con Páez. Sí, históricamente sabemos que separó Venezuela de Colombia, pero aunque sea muestren un flashback o algo de Páez firmando algún acta o algo, pero no hay nada. No sabemos más nada de José. Dionisio sabemos que llegó a Venezuela, pero de ahí no sabemos más nada. Ni qué decir de las hermanas de Bolívar, tampoco de su sobrino. No sabemos qué fue de Olivin, ¿regresó a Inglaterra o qué pasó? Santander me imagino iba a estar complicado explicarlo, porque años después retomaría la presidencia de Colombia y explicar todo ese proceso iba a ser difícil. Pero al menos hubieran mencionado algo, no tienen que mostrarlo a él, quizás solo un comentario de algún personaje y ya, como lo hicieron en los últimos capítulos. Pero, ¿saben? Creo que la peor parte se la llevó Manuelita. Sí, ese personaje al que le eché flores al inicio del video, esa persona que atravesó cielo y tierra para estar junto a Bolívar, quien fue su más grande seguidor y compañera y que tuvo la mejor evolución de la serie. El último plano que tenemos de ella es llorando desconsolada y ya. Coño, pudieron aunque sea mencionar qué pasó con ella. Para los que no sepan, en la vida real, ella fue exiliada durante el nuevo gobierno de Santander y se instaló en Paita, Perú, donde conoció a otros personajes ilustres, entre los cuales estaba el mismísimo Simón Rodríguez. Miren, con que hubieran mostrado una conversación de ella con Simón Rodríguez hablando sobre Bolívar, recordándolo como el gran hombre que fue, le daban un mejor cierre a esta mujer. Pero no, la dejaron ese cierre dramático y triste a un personaje que la verdad merecía algo mucho mejor. Y no digo que tuviera que tener
tener un final feliz. Oye, pero al menos un final más digno para lo importante que fue en la historia. Por ahí hubiera estado genial un capítulo extra en el que mostraran esto, o los últimos 20 minutos del capítulo final en el que mostraran medianamente qué pasó con algunos personajes clave de la historia. Pero no fue así. Una lástima por Manuelita. Bolívar pienso que es una serie que adapta muy bien al personaje de Simón Bolívar, y debido a su narrativa y duración explica de forma clara los acontecimientos, te centra perfectamente en los contextos, te presenta cada personaje y su importancia en la historia, incluso si estos no son personajes reconocidos precisamente, porque la verdad, no sé si en verdad existieron personajes como Julio o Don Gervasio, por ejemplo, o si son alegorías a algo, pero aún así permite representar puntos, posturas, problemáticas de la época que rodean a personajes tan importantes como Santander, Córdoba o Bolívar. Además, se nota un gran trabajo investigativo que buscó ser lo más imparcial que pudo, mostrando a los personajes más importantes con sus defectos y sus virtudes. Los muestra como verdaderos seres humanos encarnados en leyendas, y no solamente como la leyenda. Y creo que lo mejor es el mensaje que da de cómo la política no necesariamente se trata de buenos o malos, sino de una serie de sucesos en los cuales distintos sectores quieren salir beneficiados, y cómo muchas situaciones tenían como fundamento chismes y rumores, más aún en esta época. Si no, pregúntenle a Córdoba. De hecho, resalto una de las cosas que dijo Bolívar en uno de los últimos capítulos. Acá con rumores me acusan de querer ser un tirano. Y todo el mundo lo cree. Cualquiera tiene la posibilidad de ser inocente. A mí ni siquiera me preguntan. En fin, sinceramente, más allá de no ser perfecta, es una serie que recomiendo muchísimo. No solo si te gusta la historia, sino además porque te pondrá a reflexionar sobre muchas situaciones y contextos en la actualidad. A mí como venezolano me impactó mucho el mensaje, porque aunque trata sobre hechos que nos han repetido 1000 veces y que han pasado hace 200 años, la forma en la que se nos presentan los procesos, las revoluciones y las disputas internas recuerda mucho a la actualidad. De cierto modo te hace sentir que no se avanzó nada en 200 años y te hace querer ser una mejor persona para tu país. Y también en por qué el tío de Simón Bolívar parece el pingüino, de joda. Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela, el rumor del llano.